Cada mañana te despiertas sabiendo que el suelo soportará tu peso. Sabes que el sol saldrá y sabes con certeza que tu cuerpo no se desintegrará en partículas elementales en cualquier momento. Pero, ¿es eso realmente cierto? En las profundidades de la Tierra, los sensores del CERN están empezando a captar señales que indican que no es así. Estamos descubriendo partículas que son demasiado pesadas para existir en un universo estable. Estamos observando la gravedad desaparecer en dimensiones que no podemos ver. Encontramos cosas en las leyes de la física que, según nuestros datos, no deberían existir en absoluto. Este vídeo trata sobre 7 anomalías específicas que indican que nuestra realidad es mucho más frágil, mucho más artificial y mucho más peligrosa de lo que nos enseñaron en la escuela. Durante los últimos 50 años, los físicos han confiado en un libro de reglas llamado el modelo estándar. Es la teoría más exitosa que los humanos han escrito jamás. Von Mellebach predice todo. Le dice al Sol cómo arder, le dice a los átomos cómo unirse, y nos dice exactamente de qué está hecho el universo. Se supone que es perfecto. Pero recientemente, un laboratorio masivo en Illinois decidió poner a prueba ese libro de reglas pesando una partícula específica llamada el bosón Hubble. ¿Qué es esta partícula? Puedes pensar en ella como la bujía del universo. Es la portadora de la fuerza nuclear débil, que es la fuerza que permite al Sol fusionar hidrógeno en helio. Sin el bosón W, las estrellas no brillarían, la radiación no existiría y los átomos de tu cuerpo no se mantendrían unidos como lo hacen. Es una viga de carga crítica en la estructura de nuestra realidad. Sabemos con absoluta certeza matemática que esta partícula tiene un límite de peso estricto. Según los planos del modelo estándar, debe pesar exactamente 80,357 megaelectronvoltios. Si es un poco más pesada o un poco más ligera, las matemáticas dejan de funcionar. La simetría se rompe. Así que durante 10 años, los científicos hicieron chocar billones de partículas para pesarla. Verificaron y reverificaron los datos. Y el número que obtuvieron no fue 80,357. Fue 80,433. ¿Por qué importa una pequeña diferencia de menos del 1%? ¿Por qué deberías perder el sueño por un error de redondeo en una partícula subatómica? He aquí por qué. Imagina que entras en tu sala de estar con una cinta métrica. Mides la distancia entre las paredes y te das cuenta de que la habitación es 5 centímetros más pequeña que ayer. Sabes que no moviste las paredes. Sabes que los vecinos no movieron las paredes. La casa se ve exactamente igual. Pero la medida dice que la habitación se encogió. ¿Cómo es eso posible? La única explicación es que hay algo invisible empujando las paredes desde el exterior. Esa pequeña diferencia en la medida demuestra que la estructura de la habitación está bajo presión de algo que no puedes ver. Implica que hay partículas ocultas o fuerzas ocultas interactuando con nuestra realidad y apoyándose en los cimientos del universo. Pero si los cimientos están bajo tanta presión, ¿qué pasa si ceden? Aquí es donde el peso extra del bosón W deja de ser una curiosidad y comienza a ser una amenaza. Esta anomalía sugiere que el vacío del espacio no es tan estable como pensábamos. Llamamos a esto el problema del falso vacío. Piénsalo como una bola descansando en una cornisa. Asumimos que nuestro universo está en el fondo de un valle, el estado de energía más bajo y seguro posible. Nos sentimos seguros porque nada ha cambiado durante 13.000 millones de años. Pero estos nuevos datos
implican que no estamos en el fondo. Estamos atascados en una cornisa a mitad de un acantilado, y la masa extra de esa partícula está inclinando la cornisa. Si el libro de reglas se equivoca sobre el peso del bosón W, ¿en qué más se equivoca? ¿Estamos realmente seguros en esta repisa? ¿O el suelo bajo tus pies está esperando un único detonante aleatorio para desmoronarse y enviarnos a deslizarnos hacia la oscuridad? ¿Podría ser esto un error? ¿Podría haber fallado un sensor en Fermilab? ¿Podría un error de software haber corrompido los datos? Esa es la primera pregunta que cualquier persona racional se hace. Pero tienes que mirar quién sostiene la cinta métrica. Este experimento no fue realizado por unos pocos estudiantes en un sótano. Esta fue la colaboración CDF. Es un equipo de cientos de los mejores físicos de la Tierra, analizando datos del acelerador de partículas Tevatron. Pasaron 10 años tratando de demostrar que estaban equivocados. Torturaron los datos, calibraron cada cable y cada línea de código para eliminar el error humano. En física hay un umbral estricto para reclamar un descubrimiento. Se llama 5 sigma. Si un resultado es de 5 sigma, la posibilidad de que sea un accidente aleatorio es de 1 en 3 millones y medio. Ese es el nivel de certeza que usamos para confirmar el bosón de Higgs. Se considera una prueba, pero la anomalía con el bosón W, el peso extra que no debería estar allí, no fue de 5 sigma, fue de 7 sigma. Las probabilidades de que un evento de 7 sigma ocurra por accidente son aproximadamente de 1 en 1 billón. Si lanzaras una moneda y cayera cara 40 veces seguidas, no lo llamarías una coincidencia. Dirías que la moneda está amañada. Eso es exactamente lo que este número nos dice. La máquina no está rota. Las matemáticas no están rotas. El universo está amañado. Este resultado es una prueba irrefutable que demuestra que al modelo estándar le falta una pieza masiva del rompecabezas. Implica que el espacio vacío dentro del átomo no está vacío en absoluto. Está repleto de algo pesado, algo activo y algo invisible que está poniendo su pulgar en la balanza. Durante décadas esperamos que una teoría llamada supersimetría explicara esto. Esperábamos que por cada partícula que conocemos hubiera una partícula compañera pesada equilibrando la ecuación. Pensábamos que la supersimetría sería la respuesta ordenada y elegante que arreglaría el mapa. Pero el gran colisionador de hadrones en el CERN ha estado haciendo chocar protones durante años, buscando estos compañeros supersimétricos, y no ha encontrado nada. Cero. Así que estamos en una situación en la que el bosón W es demasiado pesado, lo que demuestra que existen partículas ocultas. Pero nuestra mejor teoría sobre cuáles son esas partículas ha fracasado por completo. Estamos volando a ciegas. Sabemos que hay un elefante invisible en la habitación, porque las tablas del suelo crujen, pero no podemos verlo y nuestras cámaras no lo captan. Entonces, si el modelo estándar está roto, ¿qué significa eso para la estabilidad del mundo que ves a tu alrededor? Si al plano le falta una página, quizás nos falta la etiqueta de advertencia que nos dice la fecha de caducidad del universo. Porque cuando combinas este peso extra con la masa del campo de Higgs, el gráfico ya no muestra un valle estable, muestra una trampa. Para entender cómo se ve esta trampa, tenemos que mirar el campo de energía que te mantiene unido. Se llama el campo de Higgs. Puedes pensar en él como la estática de fondo del universo. Cada partícula en tu cuerpo interactúa con este campo. Y esa interacción es lo que te da masa. Sin él no serías un objeto sólido. Serías una nube de radiación moviéndose a la velocidad de la luz.
Durante décadas supimos que este campo existía, pero no conocíamos su fuerza. No sabíamos cuán estable era realmente el suelo. Pero en 2012, finalmente atrapamos el bosón de Higgs y lo pusimos en la balanza. Obtuvimos un número muy específico, 125 gigaelectronvoltios. Los físicos miran ese número, 125, y se quedan muy callados. ¿Por qué? Porque la estabilidad de todo el universo depende estrictamente de ese peso. Si el Higgs fuera un poco más ligero, digamos 120, el campo de energía sería sólido como una roca. Estaríamos sentados en el fondo de un valle profundo y nada podría movernos. Estaríamos a salvo. Si el Higgs fuera mucho más pesado, el campo habría sido tan inestable que el universo se habría colapsado hace miles de millones de años. Las estrellas y galaxias nunca se habrían formado. Pero 125, este número se sitúa exactamente en el medio. Nos pone en una zona gris. Implica que el universo es lo suficientemente estable como para existir por un tiempo, pero no lo suficientemente estable como para durar para siempre. A esto lo llamamos metaestabilidad. Significa que no estamos en el fondo del valle. Estamos atascados en una repisa poco profunda a mitad del acantilado. Y el muro que nos impide caer de esa repisa no es tan alto como esperábamos. Entonces, si estamos atascados en esta repisa, ¿qué nos impide deslizarnos hacia abajo? En nuestro mundo cotidiano, estás a salvo detrás de un muro, a menos que tengas suficiente energía para escalarlo. La gravedad te mantiene abajo, pero el campo de Higgs no sigue las reglas del mundo cotidiano. Sigue las reglas de la mecánica cuántica. Y en el mundo cuántico, los muros no son sólidos. Si una partícula subatómica golpea una barrera, no siempre rebota. A veces hace trampa, pide prestada energía, desaparece y atraviesa el muro hacia el otro lado. Como el vacío del espacio es solo un campo cuántico, puede hacer exactamente lo mismo. Debido a que la masa es 125, el muro que mantiene nuestro universo en su lugar es lo suficientemente delgado como para atravesarlo. No necesitamos una colisión masiva para empujarnos por el borde. No necesitamos un desastre, solo necesitamos probabilidad. Si solo un pequeño punto en el espacio, en cualquier parte del cosmos, fluctúa aleatoriamente y atraviesa esa barrera, instantáneamente encuentra el verdadero vacío al otro lado. En el momento en que eso sucede, el suelo se desploma. El estado de energía se estrella contra el fondo del acantilado. Así que la anomalía del bosón W nos dice que la cornisa se está inclinando y la masa del Higgs nos dice que la pared está llena de agujeros. Estamos viviendo de tiempo prestado en un sistema que está matemáticamente diseñado para fallar. Pero, ¿cómo se ve realmente cuando llega el momento de pagar el préstamo? Si el vacío se colapsa, ¿vemos una explosión? ¿Sentimos el calor? ¿O es algo mucho más rápido y mucho más silencioso? Entonces, un pequeño punto en el espacio atraviesa el muro. Cae de nuestro falso vacío al verdadero vacío. ¿Qué sucede después? Podrías esperar una explosión, como una bomba nuclear estallando. Pero esto es mucho peor que una bomba. Una bomba solo reorganiza la materia. Este evento reescribe las reglas de la materia misma. Los físicos llaman a este evento nucleación de burbujas. Piensa en un vaso de agua superenfriada. Es líquida, pero está por debajo de la temperatura de congelación. Quiere ser hielo, pero necesita un detonante. Si golpeas el vaso, se forma un cristal. Ese cristal se expande instantáneamente, convirtiendo el líquido en hielo sólido. El colapso del vacío funciona exactamente de la misma manera. En el momento en que ese punto en el espacio cae a un estado de energía más bajo, se forma una burbuja.
Pero dentro de esa burbuja, el espacio ya no es espacio. Es un tipo diferente de realidad. Las leyes de la física que conoces, cómo se enlazan los átomos, cómo viaja la luz, cómo tira la gravedad, están determinadas por el nivel de energía específico del campo de Higgs. Si cambias el nivel de energía, cambias las leyes. Así que, a medida que la pared de esta burbuja se expande, no solo quema cosas, las altera fundamentalmente. ¿Qué le sucede a un átomo dentro de esa burbuja? Los protones en tu cuerpo son estables en este momento porque las leyes actuales dicen que tienen que serlo. Pero dentro del verdadero vacío, los parámetros cambian. La fuerza nuclear fuerte podría volverse demasiado débil para mantener unido el núcleo, o la masa del electrón podría cambiar de repente. Esto significa que la química misma se vuelve imposible. Si esta burbuja golpea la Tierra, el planeta no explota. Simplemente deja de ser la Tierra. Los átomos que componen las rocas, los océanos y tu cuerpo se disolverían instantáneamente en una fina niebla de partículas subatómicas o colapsarían en agujeros negros, dependiendo de las nuevas matemáticas dentro de la burbuja. Es un reinicio total del sistema operativo. Y una vez que esta burbuja comienza a crecer, se alimenta de sí misma. La energía liberada por el colapso empuja la pared de la burbuja hacia afuera con una fuerza infinita. Se traga todo a su paso, reescribiendo el universo una galaxia a la vez. Pero si una galaxia a 1.000 millones de años luz de distancia colapsó ayer, ¿lo sabríamos? ¿Lo veríamos venir? Aquí es donde las leyes de la física nos juegan su truco más cruel. Se trata de la velocidad. En nuestro universo hay un límite de velocidad estricto. Nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Esto se aplica a la materia, pero también se aplica a la información. Si el Sol explotara ahora mismo, no lo sabrías durante 8 minutos. Verías la luz del Sol, sentirías el calor y estarías totalmente feliz durante 8 minutos mientras la onda de la muerte viaja hacia ti. La pared de la burbuja de vacío se mueve exactamente a esa velocidad. Debido a que el colapso libera cantidades masivas de energía potencial, la pared de la burbuja se acelera instantáneamente a la velocidad de la luz. Y esto crea un problema aterrador para el observador. La luz es la única forma en que podemos ver algo. Es el mensajero. Pero en este caso, el asesino se mueve a la misma velocidad que el mensajero. Esto significa que no puedes ver venir la burbuja. Si un evento de decaimiento del vacío comenzara en la luna ahora mismo, mirarías al cielo y verías la luna. Se vería normal. La luz de la luna viaja a tu ojo a 186.000 millas por segundo. Pero la pared del borrado está persiguiendo esa luz a la misma velocidad. Los fotones que llevan la imagen de la luna, segura, golpearían tu retina en el mismo instante en que la pared de la burbuja golpeara tu cuerpo. No hay advertencia, no hay sirena, no hay tiempo para decir adiós. En un momento estás sentado ahí respirando, pensando, viendo este video. Estás plenamente consciente. Al momento siguiente, la estructura de tus átomos es reescrita. Tus neuronas se disuelven antes de que puedan procesar la señal eléctrica del dolor. No mueres, simplemente dejas de ser. Este es el depredador sigiloso definitivo. Podría haber sucedido en la galaxia de Andrómeda hace 1 millón de años. Y la burbuja está actualmente corriendo por el vacío hacia la Vía Láctea. Todavía veríamos a Andrómeda brillar en el cielo esta noche, sin saber que ha desaparecido hace eones. Esto hace que el universo se sienta como una habitación muy oscura. Asumimos que las paredes siguen ahí porque aún no hemos sido golpeados.
Pero si esto es posible, si las matemáticas lo permiten y la velocidad lo oculta, ¿por qué no ha sucedido todavía? El universo tiene 13.000 millones de años. Si el suelo es tan frágil, ¿por qué seguimos aquí de pie? ¿Es suerte? ¿O las matemáticas nos están diciendo algo aún más extraño sobre el suelo bajo nuestros pies? Si el vacío es inestable y el detonante podría ocurrir en cualquier momento, ¿qué tan probable es? Para responder a eso, tenemos que hacer una pregunta que suena estúpida, pero que en realidad es la pregunta más difícil de la física. ¿Cuánto pesa la nada? Toma una caja y extrae cada átomo de ella. Elimina cada fotón de luz. Protégela de la radiación. Tienes una caja llena de nada absoluta. ¿Pesa cero esa caja? Tu intuición dice que sí, pero la mecánica cuántica dice que no. Según la teoría cuántica de campos, el espacio vacío no está vacío. Es una caótica sopa hirviente de partículas virtuales. Estas son partículas que aparecen de la nada, toman prestada energía del vacío, existen por una fracción de segundo y luego se destruyen mutuamente. Esto está sucediendo en todas partes, todo el tiempo. Está sucediendo dentro de tu cráneo ahora mismo. Esta actividad crea energía. Y como Einstein nos enseñó que la energía es masa, esto significa que la nada en realidad tiene un peso. Así que los físicos decidieron calcularlo. Tomaron las ecuaciones del modelo estándar y sumaron toda la energía de todas las partículas virtuales que vibran en el vacío. Querían saber la densidad del espacio vacío. El número que obtuvieron fue catastrófico. Las matemáticas dicen que la energía del vacío debería ser tan intensa, tan pesada, que el espacio-tiempo debería haberse curvado en una bola instantáneamente después del Big Bang. El universo debería haberse desgarrado o colapsado en un agujero negro en una fracción de segundo. Pero mira a tu alrededor. El universo sigue aquí. El espacio parece plano, parece vacío, parece tranquilo. Cuando medimos el peso real del vacío, que llamamos energía oscura, encontramos un número increíblemente pequeño. Así que tenemos dos números: el número que predicen las matemáticas y el número que nos muestra la realidad. ¿Qué tan grande es la diferencia entre ellos? Es 10 elevado a la potencia de 120. Eso es un 1 seguido de 120 ceros. Esto no es solo un error. Esta es la mayor discrepancia en la historia de la ciencia. Se llama la catástrofe del vacío. Imagina que intentas estimar el peso de un grano de arena y tus matemáticas te dicen que pesa más que todo el universo observable. Así de equivocados estamos. Este error nos dice una de dos cosas. O nuestra comprensión del universo está fundamentalmente rota y no tenemos idea de cómo funciona la gravedad, o el vacío realmente es así de pesado y algo más. Algún número mágico oculto lo está cancelando perfectamente hasta 120 decimales. Si la segunda opción es cierta, significa que estamos balanceándonos en el filo de una navaja que es más afilada que un átomo. Las fuerzas que intentan aplastarnos son titánicas y la fuerza que nos salva es un afortunado accidente. ¿Por qué el universo estaría tan perfectamente equilibrado al borde de la destrucción? ¿Por qué estamos vivos? Si la masa del Higgs es una trampa y la energía del vacío es una catástrofe y las matemáticas dicen que deberíamos haber sido aplastados hace miles de millones de años, ¿por qué estás sentado aquí? La respuesta más popular que dan los físicos se llama el principio antrópico. Dice así: si el universo se hubiera colapsado, no estaríamos aquí para hacer la pregunta. Como estamos aquí para hacer la pregunta, el universo debe ser estable. ¿Te satisface eso? No debería.
Es una lógica circular. Es como ganar la lotería 10.000 veces seguidas, y cuando la policía te pregunta cómo hiciste trampa, dices: bueno, si no hubiera ganado, no sería rico. No explica por qué ganaste. Simplemente afirma lo obvio. Esta lógica implica algo oscuro sobre nuestro lugar en el cosmos. Implica que somos víctimas del sesgo de supervivencia. Si las matemáticas dicen que un universo estable es increíblemente improbable, una posibilidad entre 1.000.000.000, entonces la única forma de obtener un universo como el nuestro es lanzar los dados billones de veces. Esto sugiere que nuestro Big Bang no fue un evento único. Implica un multiverso. Imagina un océano lleno de burbujas. Cada burbuja es un universo tratando de formarse. En la primera burbuja, la energía del vacío es demasiado alta. Pop. Se colapsa instantáneamente. En la segunda burbuja, la masa del Higgs es demasiado pesada. Pop. No hay átomos. En la tercera, la gravedad es demasiado débil. Pop. No hay estrellas. Esto sucede billones y billones de veces. Un cementerio interminable de universos muertos y rotos. Y luego, puramente por accidente, la burbuja número 7 billones acierta con los números. La energía del vacío se cancela. El Higgs aterriza en la cornisa de 125. Las estrellas se encienden. Ahí es donde vivimos. No somos los elegidos. Somos solo el fenómeno estadístico que aún no ha explotado. Estamos caminando por un campo de cadáveres, pensando que somos inmortales porque no hemos pisado una mina. Pero el problema con la suerte estadística es que se agota. Vemos señales de que la suerte ya se está desvaneciendo. La energía oscura que mantiene abierto nuestro vacío no permanece constante. El universo se está acelerando. La expansión se está haciendo más rápida. El equilibrio se está desplazando. Pero si solo somos una burbuja flotando en un océano mucho más grande y oscuro, ¿qué está sucediendo fuera de nuestra piel? Si somos el afortunado superviviente, ¿quiénes son los vecinos? Esto nos devuelve a la anomalía con la que empezamos. ¿Recuerdas el bosón W, la partícula que era demasiado pesada? Ese peso extra no vino de la nada. Vino de una interacción. Si nuestra burbuja tiene una fuga, o si algo está empujando contra ella, deberíamos ver las grietas. Y resulta que la grieta más grande no está en la energía del vacío, está en la propia gravedad. ¿Por qué la gravedad es tan débil? ¿Y por qué parece estar abandonando nuestro universo por completo? Si nuestro universo es una burbuja flotando en un cementerio, y si las paredes se están agrietando, deberíamos ver evidencia de lo que hay afuera. Y la evidencia más clara no está en el espacio profundo. Está justo ahí en tu cocina. Ve a tu refrigerador. Mira el pequeño imán que sostiene una fotografía o una lista de compras. Ese imán está desafiando a todo el planeta. Piensa en la lucha que está ocurriendo allí. El imán está tirando de la foto hacia arriba. Toda la Tierra, todos los 6 septillones de kilogramos de roca, hierro y magma, están tirando de la foto hacia abajo. Y el imán está ganando. Un pequeño trozo de metal del tamaño de una moneda es más fuerte que la gravedad de un mundo entero. Esto no tiene ningún sentido. En física, esperamos que las fuerzas fundamentales de la naturaleza sean aproximadamente iguales. La fuerza que mantiene unidos a los átomos, el electromagnetismo, y la fuerza que mantiene unidas a las estrellas, la gravedad, deberían ser pares. Nacieron en el mismo momento en el Big Bang, pero no son pares. La gravedad es la más débil de la camada. Si haces los cálculos, la gravedad no es solo un poco más débil, es 10 elevado a la 36 veces más débil que la fuerza electromagnética.
Eso es un 1,36 ceros. Es la diferencia entre un solo grano de arena y todo el desierto del Sahara. ¿Por qué? ¿Por qué la gravedad es tan patética en comparación con las otras fuerzas? ¿Por qué se necesita la masa de un planeta entero solo para mantener tus pies en el suelo mientras una pequeña descarga estática de un pomo de puerta puede hacerte daño? Los físicos llaman a esto el problema de la jerarquía. Es un nombre bonito para un completo fracaso de la lógica. Si la gravedad es realmente una fuerza fundamental de nuestro universo, debería ser fuerte. El hecho de que sea un fantasma sugiere que la estamos viendo de manera incorrecta. Imagina que estás en una habitación escuchando un altavoz. El sonido es increíblemente bajo. Subes el volumen al máximo, pero apenas puedes oír un susurro. Asumes que el altavoz está roto. Pero, ¿y si el altavoz no está roto? ¿Y si el altavoz está en realidad sonando a todo volumen, pero está ubicado en la habitación de al lado? ¿Y si la gravedad que sentimos no es nativa de nuestro espacio? ¿Y si se está filtrando desde otro lugar? O peor, ¿y si se genera aquí pero se está escapando? Si la gravedad se está escapando, ¿a dónde va? Para averiguar dónde se esconde la gravedad, tenemos que dejar de pensar en el universo como una caja 3D. Tenemos que empezar a pensar en la teoría de cuerdas. Esta teoría sugiere que las partículas fundamentales de la materia, electrones, quarks, fotones, no son pequeños puntos, son pequeñas cuerdas vibrantes de energía. Hay dos tipos de cuerdas. Primero, tienes cuerdas abiertas. Parecen un trozo de hilo. Tienen dos extremos sueltos. Luego tienes cuerdas cerradas. Son bucles como una goma elástica. No tienen extremos. Esta forma marca toda la diferencia. La teoría de cuerdas dice que nuestro universo es como una membrana pegajosa o una brana. Piénsalo como una hoja de papel matamoscas flotando en un espacio vacío mucho más grande llamado el bulk. La materia que compone tu cuerpo, los electrones y los protones, son cuerdas abiertas. Sus extremos sueltos están químicamente pegados al papel matamoscas. Por eso, estás atrapado en 3 dimensiones. Físicamente no puedes abandonar la hoja. La luz también es una cuerda abierta, así que también está atascada. Por eso no podemos ver nada fuera de la hoja. Pero la gravedad es diferente. La partícula que transporta la gravedad se llama gravitón. Y según las matemáticas, el gravitón es una cuerda cerrada. Es un bucle. No tiene extremos sueltos. No puede quedarse pegado al papel matamoscas. Esto significa que la gravedad es libre de irse. Puede derivar fuera de nuestra brana y flotar hacia el bulk, hacia la 4ª o 5ª dimensión. Esto resuelve el enigma del imán. La gravedad no es débil, simplemente está diluida. Se genera aquí, pero el 99% se filtra instantáneamente fuera de nuestra dimensión y desaparece en la realidad superior de al lado. Solo sentimos la pequeña fracción que se queda. Así que estamos viviendo en una habitación con fugas. Estamos perdiendo energía en el vacío cada segundo. Pero esto no es solo una teoría en una pizarra. El CERN está intentando activamente demostrarlo. Cuando hacen chocar partículas en el gran colisionador de hadrones, miden la energía antes y después del choque. La ley de conservación de la energía dice que los números deben coincidir. Lo que pones, debes obtenerlo. Pero están buscando energía perdida. Están buscando una colisión donde la energía después del choque sea menor que la energía antes. Si encuentran eso, significa que se creó un gravitón en el choque e inmediatamente voló fuera de nuestra dimensión. Significa que atrapamos al ladrón saliendo de la escena del crimen.
Pero si la gravedad puede abandonar nuestro mundo, ¿significa eso que la gravedad de otros mundos puede entrar en el nuestro? Si estamos flotando en un Volk lleno de otras branas y la gravedad es lo único que puede cruzar el espacio, ¿estamos sintiendo la atracción de algo más? ¿Y si la masa invisible que llamamos materia oscura no es una nube de gas? ¿Y si es la sombra de un vecino? Entonces, ¿cómo atrapamos a un fantasma saliendo de la habitación? ¿Cómo demostramos que la gravedad se está filtrando realmente a una cuarta dimensión? Usamos la ley más estricta de la física, la ley de conservación de la energía. Esta ley establece que la energía nunca puede ser creada ni destruida. Solo puede cambiar de forma. Si quemas un tronco, la energía de la madera se convierte en calor y luz. Si sumas todo el calor y toda la luz, será exactamente igual a la energía que había en el tronco. Nunca pierdes un solo céntimo. El universo es una bóveda de banco cerrada, o al menos se supone que lo es. En el gran colisionador de hadrones, prueban esta ley millones de veces por segundo. Hacen chocar dos protones a la velocidad de la luz. Saben exactamente cuánta energía entra en el choque. Luego recogen todos los escombros. Miden cada fotón, cada quark y cada electrón que sale volando. Suman la energía total de los restos. Normalmente, los números coinciden perfectamente. Entrada es igual a salida, pero están buscando las colisiones específicas donde los números no coinciden. Están cazando energía transversal perdida. Imagina que rompes una hucha llena de monedas en el suelo. Cuentas las monedas esparcidas por la alfombra. Sabes que había $10 en la hucha, pero solo encuentras 9. Buscas debajo del sofá. Buscas en tus bolsillos. La habitación está sellada. Las ventanas están cerradas. Pero falta $1. Desaparición mágica absoluta. En un universo cerrado esto es imposible, pero en un universo de mundo brana, la respuesta es simple. La moneda no desapareció. Simplemente rodó fuera del papel. Si el CERN detecta esta energía perdida, será la primera prueba física de que la pared de nuestra realidad tiene un agujero. Significa que un gravitón, una partícula que transporta esa energía, escapó de la colisión y voló fuera de nuestra dimensión hacia el bulk. Esto lo cambia todo. Significa que no vivimos en una bóveda, vivimos en un colador. Y si somos un colador, ¿qué estamos perdiendo? No solo estamos perdiendo gravedad, estamos perdiendo información. Cada partícula que se va se lleva datos consigo. Se lleva un registro de la colisión, un trozo de la historia de nuestro universo, y lo lleva al vacío donde nunca podremos recuperarlo. Nos estamos desangrando lentamente. Pero esta puerta se abre en ambos sentidos. Si la gravedad puede filtrarse fuera de nuestro universo, hacia la capa superior, entonces la gravedad de la capa superior puede filtrarse hacia nosotros. Si hay una estructura flotando en la oscuridad justo al lado de nuestra brana, no podríamos verla con nuestros ojos. La luz está pegada a nuestra hoja, pero sentiríamos su peso. ¿Te suena familiar? Masa invisible, gravedad intensa, sin luz. Tenemos un nombre para eso. Durante 80 años, los astrónomos han estado mirando un problema llamado materia oscura. Miran una galaxia y la ven girar demasiado rápido. Las estrellas visibles no tienen suficiente gravedad para mantenerla unida. Debería desintegrarse como un tío vivo roto, pero se mantiene sólida. Para explicar esto, inventamos un fantasma. Dijimos, debe haber una nube gigante de materia invisible dentro de la galaxia que la mantiene unida. Hemos gastado miles de millones de dólares tratando de atrapar una partícula de materia oscura. Construimos detectores en las profundidades de la Tierra,
Construimos telescopios espaciales. No encontramos nada, ni una sola partícula. ¿Por qué es tan difícil de encontrar? Quizás porque no está ahí. La teoría de cuerdas ofrece una explicación mucho más espeluznante. Sugiere que la materia oscura no es una nube de gas dentro de nuestra galaxia. Es la sombra de una galaxia diferente. Imagina nuestro universo de nuevo como una delgada hoja de papel flotando en el aire. Ahora, imagina otra hoja de papel flotando paralela a ella, a solo unos milímetros de distancia. No puedes ver la otra hoja. La luz viaja a lo largo del papel, no entre ellos. Para ti, el lita, espacio sobre el papel, está vacío. Pero en esa otra hoja hay una estrella masiva y pesada. La gravedad, al ser un bucle cerrado, puede saltar el hueco. La gravedad de esa estrella se irradia, cruza los pocos milímetros de espacio del bulk y golpea nuestra hoja. ¿Qué experimentamos? Vemos un punto en el espacio vacío que tiene una gravedad intensa. Las cosas orbitan a su alrededor. La luz se curva a su alrededor, pero no hay nada allí. Es un poltergeist. Esta es la hipótesis de la brana sombra. Implica que no estamos solos en la habitación. Estamos compartiendo el mismo volumen de espacio con una realidad paralela, separada por una brecha dimensional más pequeña que un átomo. Podrían tener estrellas, podrían tener planetas, podrían tener civilizaciones. Nos estamos acechando mutuamente. Su gravedad mantiene unidas nuestras galaxias y nuestra gravedad tira de las suyas. Estamos encerrados en una danza con un compañero que nunca podremos tocar. Esto pone, patas arriba, el concepto de alienígenas. Buscamos vida en planetas distantes a años luz de distancia. Pero la vida más avanzada podría estar sentada aquí mismo, ahora mismo, plegada en una dimensión que toca tu piel, pero que está por siempre encerrada por la geometría del bulk. Pero si están ahí mismo, ¿es seguro? Si dos hojas de papel flotan tan cerca una de la otra, ¿qué pasa si se desvían? ¿Qué pasa si la brecha se cierra? Y mirando el movimiento de nuestras propias galaxias, parece que algo masivo nos está atrayendo. No solo estamos a la deriva, estamos fluyendo. Si compartimos nuestra habitación con un gigante invisible, ¿solo nos está observando o nos está haciendo algo? Para responder a eso, tenemos que ver cómo se mueve el universo. Probablemente has oído que el universo se está expandiendo. Se supone que las galaxias se alejan unas de otras como puntos en un globo que se está inflando. En este modelo, todo se aleja. No hay una dirección preferida, no hay norte ni sur en el espacio. Es solo una expansión suave y uniforme. Pero en 2008, un equipo liderado por Alexander Kaslinsky en la NASA encontró un fallo en la expansión. Observaron el movimiento de enormes cúmulos de galaxias, grupos de miles de galaxias unidas por la gravedad. Esperaban verlas expandirse aleatoriamente. En cambio, vieron un río. Descubrieron que millones de galaxias, incluida nuestra propia Vía Láctea, no solo se están expandiendo, están a la deriva. Todas se mueven en la misma dirección específica, hacia un parche de cielo entre las constelaciones de Centauro e Hidra, y se mueven rápido. La velocidad es impactante, unos 600 kilómetros por segundo. Eso es 2 millones de millas por hora. Los físicos llaman a esto el flujo oscuro. Piensa en lo que eso implica. Es como si estuvieras nadando en un océano tranquilo y en expansión. Crees que solo estás flotando, pero de repente te das cuenta de que tú y todos los demás nadadores, en un radio de 1000 millas, están siendo arrastrados por una corriente silenciosa e invisible en una dirección. Ya no estás nadando, estás siendo arrastrado.
La parte más aterradora de este flujo es la matemática de la atracción. Para arrastrar tanta masa, millones de galaxias a esa velocidad, necesitas una fuente gravitacional de tamaño imposible. Si tomaras cada estrella, cada agujero negro y cada nube de polvo en el universo conocido y los apilaras, todavía no sería lo suficientemente pesado como para generar ese tipo de atracción. Entonces, ¿qué nos está atrayendo? El equipo de Kashlinsky sugirió que la fuente de la gravedad se encuentra fuera del universo visible. Implica que la burbuja de nuestra realidad observable no está aislada. Algo más allá del borde de nuestro mapa nos está atrayendo. Estamos siendo arrastrados por un monstruo que está demasiado lejos para verlo, pero que es lo suficientemente masivo como para inclinar todo el cosmos de lado. Estamos volando a ciegas hacia la boca de lo desconocido. Pero gracias a los radiotelescopios que pueden atravesar el polvo, hemos comenzado a mapear los pesos pesados que nos esperan en la oscuridad. ¿Es un supercúmulo de galaxias o es algo mucho más extraño? Intentamos encontrar al monstruo. Apuntamos nuestros telescopios al destino del flujo. Primero, encontramos el Gran Atractor. Es una anomalía gravitacional a unos 250 millones de años luz de distancia. Está atrayendo a nuestra galaxia y a miles de otras hacia él. Durante años pensamos que esta era la respuesta. Pensamos que este era el final del río. Pero cuando finalmente tuvimos una mejor visión, las matemáticas no cuadraron. El Gran Atractor es grande, pero no es lo suficientemente grande. Representa quizás el 40% de la velocidad. Es solo una migaja en el camino. Así que miramos detrás de él. En el fondo encontramos el supercúmulo de Shapley. Esta es la concentración de galaxias más grande del universo cercano. Es un titán. Contiene la masa de 1910.000 vías lácteas. Es una ciudad de estrellas tan pesada que deforma el espacio-tiempo como una bola de boliche en una cama elástica. Pero aquí está la historia de terror. Incluso el supercúmulo de Shapley no es lo suficientemente grande. Las matemáticas dicen que incluso su masiva gravedad representa solo una fracción del flujo oscuro. La verdadera fuente, el verdadero Leviatán, está aún más lejos, más allá del horizonte, escondido en el universo inobservable, donde la luz aún no ha tenido tiempo de alcanzarnos. Los físicos llaman a esto la teoría de la inclinación. Sugieren que todo nuestro universo observable es solo un pequeño parche en una pendiente y que estamos deslizándonos cuesta abajo. Estamos cayendo en un desagüe gravitacional creado por una estructura tan colosal que toda nuestra realidad es solo una mota de polvo orbitándola. Nunca lo veremos. La luz de él nunca nos alcanzará, porque el espacio entre nosotros se está expandiendo demasiado rápido. Somos como hormigas en una hoja que fluye por un río, sin saber que se acerca una cascada. Solo sabemos que la corriente se está acelerando. Pero si estamos deslizándonos cuesta abajo, y si la teoría de la brana sombra es correcta, ¿qué sucede cuando llegamos al fondo? ¿Qué sucede cuando dos universos, impulsados por esta gravedad imposible, finalmente chocan entre sí? Resulta que podríamos haber sobrevivido ya a uno de estos choques. Y la evidencia no es una teoría. Es una cicatriz que está impresa en el cielo sobre tu cabeza ahora mismo. Si nos estamos deslizando hacia un monstruo, y si estamos siendo acechados por un universo sombra al lado, ¿cómo termina esta historia? O más importante, ¿cómo empezó? La historia estándar del Big Bang dice que el universo explotó de la nada. En un momento había vacío, al siguiente había fuego. Suena como un milagro,
Pero una teoría llamada el universo ecpirótico, propuesta por los físicos Paul Steinhardt y Neil Turok, sugiere que el Big Bang no fue un nacimiento, fue una colisión. ¿Recuerdas las dos hojas de papel, nuestra brana y la brana sombra? Según este modelo, estas hojas no están fijas, se mueven, ondulan mientras flotan a través del bulk, y como la gravedad las atrae, están destinadas a encontrarse. Imagina dos platillos de metal gigantes chocando en una habitación oscura. El momento del impacto es catastrófico. Toda la energía cinética de las branas en movimiento se convierte instantáneamente en calor y radiación. Para un observador dentro de la hoja, parece que todo el universo se incendió de repente. La temperatura se dispara a billones de grados. La materia se vaporiza y se reforma. El espacio se expande rápidamente por la onda de choque. Miramos ese evento y lo llamamos el Big Bang. Pero no fue un comienzo, fue solo un trueno. Esto implica que nuestro universo no es un evento único, es un motor cíclico. Las branas chocan. La energía crea un universo joven y caliente. Las branas rebotan y se alejan. El universo se enfría. Se forman galaxias. La vida evoluciona. Vivimos nuestras vidas en el período tranquilo mientras las placas se alejan. Pero la gravedad es implacable. Finalmente frena la deriva y vuelve a unir las placas. Significa que estamos atrapados en un bucle eterno de destrucción y renacimiento. Bang, expansión, enfriamiento, atracción, choque, bang. Y el horror es que no sabemos en qué parte del ciclo estamos. Sabemos que las placas se están moviendo. Sabemos que el flujo oscuro nos está atrayendo. Pero como no podemos ver el bulk, no podemos ver la otra placa venir. El cielo podría estar cayendo ahora mismo. La próxima colisión podría ocurrir en 1000 millones de años, o podría ocurrir mañana. Vivimos en un techo que está destinado a colapsar. Pero, ¿es esto solo una pesadilla matemática? ¿Es solo una historia de miedo que los físicos se cuentan entre ellos? Por lo general, las teorías sobre antes del Big Bang son imposibles de probar, porque el fuego de la explosión destruye toda la evidencia. No puedes encontrar huellas dactilares en un infierno. Pero, ¿y si el choque dejó una abolladura? ¿Y si pudiéramos mirar la luz más antigua del universo y encontrar una cicatriz que demuestre que chocamos con algo? Para encontrar la cicatriz, tenemos que mirar el fondo cósmico de microondas o CMB. Este es el resplandor del Big Bang. Es un mapa de la luz más antigua que existe. Según el modelo estándar, este mapa debería parecer ruido estático. Moteados aleatorios de calor y frío, distribuidos uniformemente como arena en una playa. El universo debería ser uniforme. Pero en 2013, el satélite Planck nos dio el mapa más detallado jamás creado. Y cuando los astrónomos miraron el hemisferio sur del cielo, vieron algo que les hizo revisar sus instrumentos en busca de suciedad. Vieron un enorme agujero azul profundo. Se llama el punto frío del CMB. Es una región del espacio de aproximadamente 1000 millones de años luz de diámetro que es significativamente más fría que todo lo que la rodea. No debería estar ahí. Estadísticamente, la probabilidad de que un punto tan grande aparezca por pura suerte es casi cero. Es como mirar un océano en calma y ver un gigantesco remolino congelado que se niega a moverse. Los científicos intentaron explicarlo. Dijeron que era un supervacío, solo un gran espacio vacío con menos galaxias. Pero cuando contaron las galaxias en esa dirección, el vacío no estaba lo suficientemente vacío como para explicar la caída de temperatura. Las matemáticas no cuadraban. Entonces, ¿qué es? La física Laura Mersini Houghton calculó que este punto es exactamente
como se vería si nuestro universo hubiera chocado con otro universo en el pasado distante. Imagina dos burbujas de jabón chocando. El punto de contacto deja una abolladura. Si eso es cierto, el punto frío es la primera evidencia física de que el modelo ecpirótico es real. Es un moretón en la piel de nuestra realidad. Demuestra que no estamos solos en el multiverso. Tenemos un vecino. Y hace miles de millones de años chocamos con él. Sobrevivimos al último choque. Pero la existencia del moretón implica que la membrana en la que vivimos es blanda, es maleable. Puede doblarse, abollarse y romperse. Y esto nos lleva a una pregunta que desmantela la idea misma del espacio. Si nuestro universo es solo una membrana delgada que puede ser magullada, y si la gravedad puede filtrarse fuera de ella, y si tiene una superficie 2D, ¿por qué pensamos que tiene profundidad? ¿Por qué sientes que estás ocupando un volumen 3 de cuando toda la física apunta al hecho de que podrías estar viviendo en una superficie plana? Estamos a punto de entrar en la madriguera de conejo más profunda de todas. Vamos a ver por qué tu cuerpo podría ser un holograma. Para entender por qué el mundo tridimensional que te rodea podría ser una mentira, tenemos que hablar de basura. Específicamente, ¿qué sucede cuando destruyes algo? Si tomas un libro, digamos las obras completas de Shakespeare, y lo arrojas al fuego, asumes que la información de ese libro se ha perdido. Las páginas se convierten en cenizas. La tinta se convierte en humo. La historia se pierde. Pero en física eso no es cierto. Hay una regla fundamental llamada unitaridad. Establece que la información nunca se pierde. El universo es un contador estricto. Cada estado distinto de la materia debe tener un pasado distinto y un futuro distinto. Si fueras lo suficientemente inteligente y tuvieras una computadora lo suficientemente potente, teóricamente podrías recolectar cada molécula de ceniza, cada fotón de luz y cada brizna de humo de ese fuego. Podrías revertir las leyes de la física y reconstruir el libro perfectamente. La historia sigue ahí. Simplemente está desordenada. Esta regla es la base de la ciencia. Significa que el pasado es real. Significa que la causa conduce al efecto. Pero en 1976, Stephen Hawking encontró el único lugar donde esta regla va a morir: los agujeros negros. Hawking se dio cuenta de que los agujeros negros no son perfectamente negros. Tienen fugas, irradian energía, ahora llamada radiación de Hawking, y se evaporan lentamente durante billones de años. Finalmente, el agujero negro desaparece por completo. Pero aquí está el problema. La radiación que se escapa es aleatoria. Es solo ruido térmico. No contiene datos sobre lo que el agujero negro comió. Así que si arrojas ese libro de Shakespeare a un agujero negro y esperas a que el agujero se evapore, el libro se ha ido. La radiación no lleva el texto. El agujero se ha ido. La información se elimina del universo. Esto suena como un tecnicismo, pero es una catástrofe. Si la información puede ser destruida, entonces no podemos calcular el pasado a partir del presente. Significa que la película del universo no se puede rebobinar. Rompe el vínculo entre causa y efecto. Y si rompes la causa y el efecto, rompes la física. De repente, el fundamento de la realidad, la idea de que el pasado determina el futuro, se disuelve. Si un agujero negro puede borrar un libro, ¿qué impide que el universo borre la historia? Este descubrimiento aterrorizó a los físicos. Implicaba que nuestra realidad tiene fugas. Implica que el disco duro del universo tiene un botón de borrar que no debería existir. Así que o Hawking estaba equivocado y los agujeros negros no son lo que pensamos que son, o la mecánica cuántica está equivocada y la información
no es inmortal. ¿Cuál es? Esta paradoja desencadenó una guerra civil de 40 años en la comunidad de la física. Se llamó la Guerra de los Agujeros Negros. Por un lado, tenías a Stephen Hawking. Insistió. Dijo, la información se ha ido. Las leyes de la física cambian dentro de un agujero negro. Acéptenlo. Por otro lado, tenías a Leonard Susskind y Gerard 't Hooft. Se dieron cuenta de lo que estaba en juego. Argumentaron que si se pierde la información, la conservación de la energía falla y la temperatura del universo se vuelve indefinida. Básicamente, si Hawking tiene razón, la realidad no tiene sentido. Necesitaban una solución que salvara el libro sin romper el agujero negro. Necesitaban encontrar una manera de mantener la información segura, incluso si el objeto cae en el pozo. Y la solución que encontraron es tan radical que cambia la definición del lugar por completo. Hicieron una pregunta simple. Cuando el libro cae en el agujero, ¿dónde está? Normalmente asumimos que va adentro. Asumimos que ocupa el volumen tridimensional detrás del horizonte de sucesos. Eso es sentido común. Un zapato en una caja está dentro del volumen de la caja. Pero Susskind se dio cuenta de que mirar el volumen era el error. ¿Y si la información nunca entra realmente? ¿Y si cuando el libro golpea el horizonte, el punto de no retorno se desordena y se pega a la superficie del agujero? Imagina una lata de sopa. La sopa es el material tridimensional adentro, pero la etiqueta es una hoja bidimensional envuelta en el exterior. La etiqueta te dice exactamente qué hay en la sopa. Contiene todos los datos: tomate, sal, 500 calorías. Susskind propuso que un agujero negro es exactamente como esa lata. El libro real, los datos, el texto, el significado, está codificado en la superficie 2D del horizonte de sucesos. La versión 3 de que cae adentro es solo una proyección. Es un holograma. Esto salva la física. La información no se destruye, simplemente se reformatea.